Estaba calentando un ramen instantáneo en mi pequeño apartamento cuando escuché los golpes. 3 toques secos que atravesaron el zumbido de mi viejo microondas como disparos rompiendo el silencio. Eran las 9:30 de la noche, un martes de noviembre, y ya nadie venía a visitarme. No desde que me mudé a este lugar, encima de la charcutería de Antelli, hace 5 años. El olor a pastrami se filtraba por el suelo y el radiador sonaba como si intentara escapar de la pared. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Casi no abrí. Seguramente era alguien buscando a Antelli, confundido por la entrada separada del piso superior. Pero había algo distinto en esos golpes. Se sentían deliberados, ensayados, como si quien estuviera al otro lado hubiera practicado ese momento una y otra vez. Cuando abrí la puerta, un joven estaba allí, bajo la tenue luz del pasillo. Era alto, quizá 1,87 m, con un abrigo azul marino sobre unos vaqueros oscuros. La bombilla del techo parpadeaba, proyectando sombra sobre su rostro, pero vi lo suficiente. Esa mandíbula, firme y definida, era como mirarme a mí mismo 30 años atrás. Pero los ojos, esos ojos color marrón con destellos dorados, pertenecían a otra persona. A alguien a quien no veía desde hacía 15 años. Papá. La palabra flotó en el aire entre nosotros, como un puente sobre un abismo. Soy Coulten, tu hijo. Las rodillas casi me fallan. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Coulten, mi niño, que tenía 8 años la última vez que lo vi, el que amaba los dinosaurios y el helado de Rocky Road, el que se dormía sobre mi hombro en los viajes largos en coche. Ahora estaba frente a mí, con 23 años, un hombre que no reconocía, pero que conocía por completo. Sostenía una caja de zapatos blanca, con el logotipo de Nike en el costado. Las esquinas del cartón estaban blandas por el tiempo. Sus manos temblaban ligeramente, haciendo que la caja vibrara. Mamá murió el mes pasado, dijo. Las palabras salieron medidas, como si las hubiera ensayado 100 veces frente al espejo antes de venir. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Francine, muerta. La mujer que había orquestado mi completa destrucción. La que se llevó mi empresa, mi casa, a mi hijo, y desapareció en una nueva vida como si yo nunca hubiera existido. Debería haber sentido algo. Tristeza, tal vez. O alivio. O ira. Pero no sentí nada. Era como si mis circuitos emocionales se hubieran fundido y no pudieran procesar esa sobrecarga. Antes de que cierres la puerta, continuó Coulten, rápido, viendo algo en mi cara que le hizo pensar que podría hacerlo. Tienes que escuchar lo que hay en esta grabación. Levantó un poco la caja, como si fuera una prueba en un juicio. Mamá la grabó 2 semanas antes de morir. Me dijo que la escuchara después del funeral, solo. Papá, el divorcio, los 60 millones que se llevó, ¿por qué me mantuvo lejos de ti durante 15 años? Nada fue como tú piensas. 60 millones. Lo dijo con una naturalidad extraña, como si fuera solo una cifra. Pero no lo era. Era la representación de 25 años de mi vida construyendo KE Logistics desde la nada. Era la flota de camiones que había comprado uno por uno. Los contratos que negocié hasta las 3 de la madrugada. El imperio que levanté creyendo que aseguraría el futuro de mi familia. Lo hizo porque intentaba salvarte, dijo Coulten, con la voz quebrada, la serenidad de su discurso desmoronándose. Salvarnos. Salvar a la familia de algo que creyó que nos destruiría a todos. Pero, papá, se equivocó. Se equivocó tanto. Y vivió 15 años sabiendo que lo había hecho, sin saber cómo arreglarlo. El pasillo detrás de él estaba vacío. Solo la alfombra manchada, la luz parpadeante y el sonido del televisor filtrándose desde el apartamento de la señora Patterson, al lado. Todo aquello se sentía imposible, como un sueño que había tenido muchas veces. Coulten encontrándome, dándome la oportunidad de explicarle que nunca quise irme, que luché por él hasta quedarme sin fuerzas. ¿Puedo pasar? Preguntó Coulten,
y me di cuenta de que llevaba un minuto entero bloqueando la entrada. Conduje 14 horas seguidas desde Seattle para llegar. Estuve sentado en el coche 2 horas abajo, tratando de reunir el valor para tocar la puerta. Por favor, papá, tienes que escuchar lo que ella dijo. Necesito que lo escuches. Hemos vivido con mentiras durante 15 años y ya no puedo seguir cargándolas. Me hice a un lado. Mi cuerpo se movió en automático mientras mi mente trataba de ponerse al día con esa nueva realidad. Mi hijo frente a mí, Francine muerta, y 15 años de historia a punto de reescribirse por lo que fuera que hubiera dentro de esa caja de zapatos, que parecía contener el peso de todo nuestro mundo roto. Mi nombre es Roland Kemper, y durante 15 años he sido el hombre que lo perdió todo. No en algún colapso de Wall Street ni en una ruleta de casino que sirviera de anécdota para contar en un bar. No. Lo perdí a la antigua usanza, en el tribunal de divorcio. En el año 2009, yo era dueño de KE Logistics, una empresa de transporte de carga que había levantado desde un solo camión oxidado hasta una flota de 40 relucientes vehículos. Movíamos de todo, desde muebles hasta suministros médicos por todo el Medio Oeste, con contratos que iban desde Chicago hasta Denver. 60 millones en activos. Una casa de 7 habitaciones con vista al lago Winnebago y lo que yo creía que era una familia perfecta. Francine y yo nos conocimos en una conferencia de logística en Chicago, en 1998. Ella estaba presentando un sistema de gestión de inventarios, vestida con un elegante traje azul que la hacía parecer capaz de dirigir el mundo. Y su risa. Dios, esa risa podía llenar un almacén y hacer que todos se sintieran parte del mejor chiste jamás contado. Era brillante. Hablaba de modelos de entrega just in time mientras yo todavía trataba de aprender a usar Excel correctamente. La invité a cenar esa misma noche, convencido de que me diría que no. En cambio, respondió, solo si vamos a un sitio donde no sirvan comida de conferencia. Si veo otro pollo de goma, voy a gritar. Nos casamos 18 meses después. Coulton nació 2 años más tarde, en medio de una tormenta de nieve que paralizó media Wisconsin. Recuerdo haber llevado a Francine al hospital en uno de mis camiones de reparto porque era lo único que podía avanzar entre la nieve. Ella reía entre contracciones, diciendo que nuestro hijo tendría una historia de nacimiento épica. Aquellos primeros años fueron buenos. Muy buenos. Le enseñé a Coulton a atarse los cordones cuando tenía 5 años. Usábamos el método del conejo que rodea el árbol, el mismo que me enseñó mi padre. Se sentaba en la encimera de la cocina, con las piernas colgando y la lengua fuera, concentrado mientras sus dedos luchaban con las agujetas. ¿Así, papá?, preguntaba. Yo guiaba sus manos una y otra vez hasta que lo lograba. Pero el éxito tiene una forma peculiar de volverse veneno. La empresa creció más rápido de lo que jamás imaginé. Un contrato llevó a 3. 3 llevaron a 10. Pronto tenía conductores en 4 estados, despachadores trabajando sin parar y un teléfono que no dejaba de sonar. 70 horas semanales se convirtieron en mi normalidad. Tenía un catre en la oficina, una cafetera que funcionaba las 24 horas y una secretaria que sabía mi talla de camisa porque guardaba ropa de repuesto en el archivador. La empresa me necesita, le decía a Francine cuando llamaba para preguntar cuándo volvería a casa para el partido de béisbol de Coulton. Nosotros te necesitamos, respondía ella. Y cada vez su voz sonaba un poco más apagada, un poco más resignada. Coulton preguntó si vas a venir a su obra escolar. Interpreta a George Washington. La próxima vez, prometía. Cuando termine este trimestre, cuando acabemos la expansión, cuando contratemos más gerentes, siempre cuando algo más sucediera primero. La verdad es que creía estar siendo un buen padre y esposo. Cada jornada de 16 horas, cada cena perdida, cada fin de semana en la oficina era, para mí, una inversión en nuestro futuro. Estaba construyendo algo que duraría, algo que Coulton podría heredar algún día. ¿Qué importaban unos cuantos partidos de béisbol perdidos frente a la seguridad financiera de varias generaciones? Eso me repetía mientras revisaba contratos en lugar de tareas escolares,
mientras asistía a juntas directivas en lugar de reuniones de padres y maestros. Los papeles de divorcio llegaron un martes de mayo. Estaba revisando manifiestos de envío cuando mi asistente, Dorothy, tocó la puerta. Tenía esa expresión que adoptan las personas cuando están a punto de dar malas noticias, como si ya pidieran disculpas por algo que no es culpa suya. «Esto acaba de llegar por mensajero, señor Kemper», dijo, dejando un sobre mi escritorio como si fuera una bomba a punto de estallar. «Está marcado como urgente y confidencial. Documentos oficiales del bufete Brennan y Associates. Petición de divorcio. Diferencias irreconciliables. Solicitud de custodia total del menor Coulton James Kemper. División de bienes». Las palabras se mezclaron mientras las leía una y otra vez, intentando que significaran otra cosa. Llamé a Francine de inmediato, buzón de voz. Llamé otra vez, nada. Conduje hasta casa a mitad del día, algo que no hacía desde hacía 2 años. La casa estaba vacía, salvo por una nota sobre la encimera de la cocina, justo en el lugar donde Coulton solía sentarse cuando le enseñaba a atarse los cordones. «Roland, nos hemos mudado a casa de mi hermana. Por favor, no intentes contactarnos directamente. Mi abogado se pondrá en comunicación contigo. Esto es lo mejor para todos, especialmente para Coulton. Siento que haya tenido que ser así. F». Esa noche me senté en mi casa vacía, rodeado por 7 habitaciones de silencio, intentando entender en qué momento había perdido a mi familia sin darme cuenta de que se estaba yendo. El juzgado era un lugar frío, con luces fluorescentes que zumbaban como avispas atrapadas en el techo. 15 de junio de 2009, 9 de la mañana, y toda mi vida estaba a punto de ser diseccionada por extraños en traje. Francine estaba al otro lado de la sala, en la mesa de la parte demandante, vestida con un austero traje gris que nunca le había visto, el cabello recogido con severidad. No me miraba. Mantenía los ojos fijos en una libreta legal donde escribía de vez en cuando con su letra perfecta y calculada. Su abogado, Brennan, era un hombre alto, de dedos largos como los de un pianista, con esa voz que hace sonar razonable cualquier cosa, incluso cuando está destruyendo la reputación de alguien con precisión quirúrgica. Se levantó, abrochó su saco con un gesto ensayado y comenzó a exponer su caso como si estuviera impartiendo una clase magistral sobre el fracaso humano. «Su señoría, demostraremos que el señor Kemper ha priorizado de forma constante su empresa por encima de sus obligaciones familiares. Tenemos documentación de 137 eventos familiares perdidos en los últimos 2 años. Obras escolares, partidos de béisbol, reuniones de padres y maestros, fiestas de cumpleaños, incluso su propio aniversario de bodas durante 3 años consecutivos». Colocó sobre la mesa un archivador tan grueso como una guía telefónica, con pestañas de colores que marcaban los apartados. En la página 43 consta el calendario de viajes del señor Kemper, 206 días fuera de casa el año pasado. En la página 71, los 5 casos en que el pequeño Coulton tuvo que esperar en la escuela porque su padre olvidó recogerlo, lo que obligó a la señora Kemper a abandonar su trabajo para ir por él. Cada página que pasaba era otro clavo en mi ataúd. Mi abogado, Melvin aquí, tomaba notas frenéticamente y de vez en cuando me susurraba, «No reacciones. A los jueces no les gustan los arrebatos emocionales». Pero ¿cómo no reaccionar cuando te retratan como un monstruo que no ama a su hijo? Tenemos el testimonio de la maestra de Coulton, la señora Endris, continuó Brennan, llamando al estrado a una mujer de mediana edad vestida con un estampado floral. Me miró con lástima, lo cual dolía más que el desprecio. ¿Podría contarle al tribunal el proyecto del Día del Padre del año pasado?, preguntó Brennan. La mujer se removió incómoda. Los niños debían escribir sobre su recuerdo favorito con sus padres. Coulton se quedó 20 minutos sin escribir nada. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo, «No recuerdo ninguno en el que él se haya quedado hasta el final». Al final escribió sobre una vez que su padre le saludó desde el otro lado del estacionamiento. La jueza, la señora Harrison, con el cabello gris acero y gafas sin montura, tomaba nota sin expresión alguna, pero alcancé a ver una mirada fugaz, evaluadora,
como si estuviera midiendo mi alma y la encontrara insuficiente. Su señoría, dijo Brennan al volver a su mesa, el señor Kemper ha dejado clara su elección a través de años de acciones consistentes. Su empresa es su verdadera familia. Solo pedimos que el tribunal formalice lo que ya es evidente y otorgue a la señora Kemper la custodia total, junto con el apoyo financiero apropiado para criar adecuadamente a su hijo. Cuando Melvin finalmente tuvo la palabra, sus argumentos sonaron vacíos incluso para mí. Sí, había construido una empresa exitosa. Sí, había proporcionado estabilidad económica. Sí, tenía pensado reducir mi ritmo de trabajo una vez que el negocio estuviera consolidado. Pero las intenciones no crían hijos. Los planes no asisten a los partidos de béisbol. Algún día no ayuda con las tareas. El señor Kemper ama a su hijo, argumentó Melvin. Simplemente ha quedado atrapado en las exigencias del emprendimiento, tratando de asegurar el futuro de su familia. Su futuro. Brennan se levantó para la réplica. Su señoría, Coulten tiene 8 años. Su infancia está ocurriendo ahora, no en un futuro hipotético en el que el señor Kemper decida que ya ha ganado suficiente dinero. El tiempo no se puede depositar en un banco para retirarlo más adelante cuando convenga. La sentencia llegó 2 semanas después. Nos reunimos en el mismo tribunal, bajo las mismas luces fluorescentes, con la misma sensación de estar ahogándome en aire abierto. La jueza Harrison leyó su resolución con una voz tan neutra como el agua del grifo. El tribunal falla a favor de la demandante. La señora Kemper obtiene la custodia principal del menor, con derechos de visita supervisada para el señor Kemper cada 2 fines de semana. Los bienes matrimoniales, incluyendo KE Logistics, serán transferidos a la señora Kemper como cuidadora principal para garantizar la estabilidad del niño. 60 millones desaparecieron con un golpe del mazo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó cuando salíamos de la sala. Francine finalmente me miró, allí mismo, en el pasillo, con abogados y secretarios pasando a nuestro alrededor como un río. Él nunca sabrá lo fracasado que eres, dijo con voz plana, definitiva. Me aseguraré de que te recuerde como alguien importante que tuvo que irse por negocios. Mejor eso que saber que su padre prefirió las hojas de cálculo a las historias antes de dormir. No nos contactes, Roland. Dejémonos sanar, dijo ella. Luego se alejó, el sonido de sus tacones resonando sobre el mármol, llevándose con ella a mi hijo y mi vida, dejándome allí, en ese pasillo, como un fantasma que aún no comprendía que estaba muerto. 15 años después, de pie en el umbral de mi puerta, Coulten parecía una fusión entre el pasado y el presente, un documento viviente de todos los años que me había perdido. Tenía mi estatura y mis hombros anchos, mis manos con esos dedos largos que alguna vez firmaron incontables contratos. Pero la forma en que se paraba, apoyándose levemente en el pie izquierdo, y como ladeaba la cabeza al esperar una respuesta, eso era todo de Francine. La caja de zapatos bajo su brazo parecía común, blanca, con el logotipo de Nike ya descolorido, pero la sostenía como si guardara códigos nucleares. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz cargaba un peso que me hizo entender que probablemente había ensayado este momento cientos de veces en su cabeza, igual que yo había imaginado nuestro reencuentro miles de veces en la mía. Me hice a un lado, indicándole que entrara. Mi apartamento no era gran cosa, 2 habitaciones encima de la charcutería de Antelli, en el centro de Omaha. Unos 60 metros cuadrados impregnados para siempre con olor a pastrami y ajo. En la sala había un sofá marrón que compré en Goodwill, una mesa de centro con marcas circulares de 5 años de café matutino y una estantería improvisada con tablones y bloques de cemento. Los ojos de Coulten recorrieron el lugar, tomando inventario de la vida de su padre, hasta detenerse en la única fotografía que mantenía a la vista. Él, con 5 años, subido sobre mis hombros en la feria estatal de Nebraska, los 2 cubiertos de azúcar glass del pastel embudo, sonriendo como si acabáramos de descubrir la felicidad. «Conservaste eso», dijo, acercándose para mirarla más de cerca, con una mezcla de asombro y algo que parecía arrepentimiento. «Siéntate», alcancé a decir, señalando el sofá. «Dijiste que Francine, tu madre, que había fallecido».
Se sentó con cuidado y colocó la caja de zapatos sobre la mesa entre nosotros, como si fuera una prueba en un juicio. Cáncer de páncreas, explicó. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Luchó con todas sus fuerzas, pero ese tipo de cáncer no deja mucho margen para pelear. Se frotó el rostro con ambas manos, un gesto tan familiar que me apretó el pecho. Yo solía hacer exactamente lo mismo cuando me sentía sobrepasado. Theodore, su esposo, murió hace 3 años. Un infarto en el campo de golf. ¿Puedes creerlo? 62 años, en perfecto estado de salud, salvo por el detalle de que su corazón simplemente se detuvo. Mamá nunca volvió a casarse después de eso. Los últimos 3 años fueron solo ella y yo. No lo sabía, dije, aunque ¿por qué lo sabría? Mi conexión con sus vidas se había cortado hacía 15 años, sellada por documentos legales y por las últimas palabras de Francine en aquel pasillo del tribunal. Hay tanto que no sabes, dijo Coulton, apoyando una mano sobre la tapa de la caja. Tanto que yo tampoco sé. Tantas cosas que mamá nos ocultó a ambos. Abrió la caja con la reverencia de quien manipula reliquias históricas. Dentro había un montón de cartas, unas 30 o 40, atadas con un simple cordel de cocina. Los sobres estaban amarillentos en los bordes, y en el de arriba podía ver mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Francine. Debajo de las cartas había una vieja grabadora de casete, el modelo plateado de Sony que habíamos comprado para registrar las primeras palabras de Coulton cuando era bebé. Te escribió estas cartas a lo largo de los años, dijo él, acariciando los sobres con cuidado. Al principio, una cada pocos meses, luego solo unas cuantas al año. Nunca las envió. Las encontré escondidas en una sombrerera, en su armario, cuando estaba limpiando sus cosas. Pero esto, levantó la grabadora. Esto es lo que lo cambia todo. Sostenía la grabadora como si temiera romperla. O quizá como si temiera que nos rompiera a nosotros. 2 semanas antes de morir, cuando apenas podía levantarse de la cama, me llamó a su habitación, me dio esto y me dijo que lo escuchara solo, después del funeral. Dijo que explicaría cosas que necesitaba saber, cosas que no podía decir en vida, porque la vergüenza pesa más que el cáncer. ¿Qué dijo? Pregunté, con la voz más áspera de lo que pretendía. 15 años de preguntas sin respuesta me aplastaban las cuerdas vocales. Papá, lo que estoy a punto de reproducir va a cambiar todo lo que creía sobre nuestra familia. Sobre por qué hizo lo que hizo. Sobre por qué crecí sin ti. Colocó la grabadora sobre la mesa, con el dedo suspendido sobre el botón de reproducción, como si estuviera a punto de detonar una bomba. Ella no me estaba protegiendo de ti, dijo. Estaba tratando de protegerte a ti de ti mismo, de lo que pensaba que te estaba matando lentamente. Pero se equivocó, papá. Se equivocó tanto que vivió 15 años sabiendo que lo había hecho, sin saber cómo deshacerlo sin destruir la ficción que había construido alrededor de nuestras vidas. De pronto, la habitación pareció encogerse, las paredes cerrándose mientras el dedo de Coulton se movía hacia el botón. 15 años de ira, confusión y pérdida se concentraban en ese único instante. Ese martes cualquiera, en un pequeño apartamento sobre una charcutería, mi hijo, al que apenas conocía, estaba a punto de reescribir la historia que yo creía entender. ¿Estás listo?, preguntó Coulton, mirándome directamente por primera vez desde que había entrado. Y en sus ojos vi al niño de 8 años que una vez me pidió que revisara si había monstruos bajo su cama, que creía que su padre podía arreglar cualquier cosa. Ponla, dije. La grabadora hizo un clic. Un sonido seco que rompió el silencio del apartamento, y luego la voz de Francine llenó la habitación. No era la voz fuerte y segura que recordaba de nuestro matrimonio, ni la fría y distante del tribunal, sino algo frágil, desgastado por la enfermedad y el tiempo, como una tela lavada demasiadas veces. Coulton, mi valiente niño, si estás escuchando esto, entonces encontraste las cartas y tal vez también encontraste a tu padre. Hay cosas que necesito que sepas, cosas que debí decirte hace años, pero no pude, porque construí una prisión de mentiras y nos encerré a todos dentro. Apreté con fuerza el brazo de mi silla,
lo suficiente para dejar marcas de uñas. Coulton miraba la grabadora como si pudiera desvanecerse si apartaba la vista. Roland, tu padre, nunca nos abandonó. Esa es la primera mentira que debo derribar. Nunca eligió el trabajo por encima de la familia como hice creer a todos. La verdad es mucho más complicada, y mucho peor, porque me convierte a mí en la villana de nuestra historia. Su voz se quebró, seguida por el sonido de una respiración dificultosa. Cuando continuó, cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. 2 meses antes de presentar la demanda de divorcio, fui al médico por los dolores de cabeza que tenía, migrañas aplastantes que me hacían ver estrellas. Me hicieron una tomografía y encontraron una anomalía, una sombra en mi cerebro que parecía la misma muerte. Durante 3 semanas, mientras hacían prueba tras prueba, viví creyendo que me estaba muriendo. Veía a Roland trabajando 18 horas al día, quedándose dormido en su escritorio, saltándose comidas, saltándose la vida, y pensé, si muero, así es como él afrontará la pérdida. Trabajará hasta cavar su propia tumba, y Coulton crecerá sin ninguno de los dos. La grabación se detuvo. Escuché cómo se movía, quizá buscando un vaso de agua. Coulton no se había movido ni 1 milímetro, ni siquiera había parpadeado. El tumor resultó ser benigno, decía la voz de Francine, operable. Me lo quitaron con un procedimiento sencillo y quedé bien. Pero esas 3 semanas me cambiaron. Me envenenaron con miedo. Empecé a ver la muerte en todas partes, en cada día interminable que Roland trabajaba, en cada cena que se perdía, en cada vez que elegía una reunión con un cliente en lugar de un partido de béisbol de Coulton. Me obsesioné con salvarlo de lo que veía como un suicidio lento. Fue entonces cuando tracé mi plan. Si Roland no iba a elegir a su familia por encima de su fortuna, yo tomaría la decisión por él. Le quitaría todo, lo obligaría a empezar de nuevo, quizá a encontrar otro camino. Pero lo conocía demasiado bien. Era tan terco como la piedra caliza de Missouri. Lucharía conmigo a cada paso, a menos que creyera que lo odiaba. A menos que pensara que lo estaba protegiendo de sí mismo. Sentí que alguien metía la mano en mi pecho y me apretaba el corazón. Cada palabra reescribía 15 años de historia, dándole la vuelta a todo lo que creía entender. Así que orquesté todo, continuó ella. Mi abogado, Brennan, era mi primo de California. Voló especialmente para esta representación. La maestra que testificó sobre el proyecto del Día del Padre de Coulton, la entrené durante horas para que dijera lo correcto. Las veces que Roland supuestamente olvidó recoger a Coulton en la escuela, la mitad nunca ocurrió. Creé pruebas, documentación, una traza de papeles que mostraba negligencia, todo inventado cuidadosamente en informes legales. Coulton pausó la grabadora y me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, necesito que sepas que te recordé todos esos años. Recordaba cuando me enseñabas a atarme los zapatos, cuando me leías cuentos, cuando me llevabas en tus hombros. Pero ella me decía que los recuerdos podían mentir, que solo recordaba lo que quería que fuera verdad, no lo que realmente fue. Volvió a presionar play. Las visitas supervisadas que fracasaron, yo misma me quejé de incidentes que jamás sucedieron, continuó Francine. Dije que Roland parecía agresivo, inestable. Que Coulton tenía pesadillas después de cada encuentro. Mentiras. Cada palabra fue una mentira diseñada para alejar a Roland hasta que la distancia completara lo que yo había empezado. Su respiración era cada vez más difícil, cada palabra una lucha. El plan era quitarle todo y, después de 1 año, quizá 2, permitir que volviera gradualmente, una vez que se hubiera reconstruido alrededor de algo distinto al trabajo. Pero entonces apareció Theodore. Era amable, estable, todo lo que creí que Coulton necesitaba mientras Roland encontraba su camino. 1 año se convirtió en 2, luego en 5, y las mentiras echaron raíces tan profundas que ya no podía arrancarlas sin destruirlo todo. La ironía más cruel, dijo ella, entre jadeos, fue que el investigador privado que Roland contrató me enviaba los informes a través de un contacto. Leía sobre Roland trabajando como coordinador de envíos, con horario de 9 a 5.
Supe que era voluntario como entrenador de béisbol infantil en Omaha, probablemente imaginando a Coulton en ese campo. Asistía a un grupo de apoyo para padres divorciados. Se convirtió exactamente en el hombre que yo quería que fuera, pero ya lo había desterrado de nuestras vidas. Y fui demasiado cobarde para admitir lo que había hecho. La grabación chisporroteó y su voz continuó. Los 60 millones, Roland, todavía están ahí. Cada centavo. Los invertí y los dejé crecer. Theodore nunca supo nada, tenía su propio dinero y jamás preguntó por el mío. La información de las cuentas está en las cartas. Siempre fueron tuyos, esperaban el día en que encontrara el valor de decir la verdad. Ese día nunca llegó mientras respiraba. Así que llega ahora, a través de nuestro hijo, que merece un padre y merece la verdad. Roland, lo siento. Esa palabra no basta, nunca bastará, pero es lo único que me queda por darte. La grabadora se detuvo. El silencio que siguió fue el sonido más ensordecedor que había escuchado en mi vida. Coulton se quedó 3 días conmigo. Revisamos las cartas juntos, una por una, cada una ventana al arrepentimiento creciente de Francine. Escribía sobre el primer día de secundaria de Coulton, el 3 de septiembre de 2016, describiendo cómo entró en el Instituto Lincoln con la determinación de su padre y la mente analítica de su madre. Contaba su discurso como mejor alumno, en el que habló sobre la resiliencia y la importancia de seguir adelante, sin saber que toda su vida estaba construida sobre una ficción meticulosamente mantenida. También narraba su admisión en la Universidad de Washington, donde eligió estudiar planificación urbana, diseñando ciudades y sistemas de transporte. Francine lo veía como un eco genético de mi experiencia en logística, transformado en algo más grande. Recuerdo ese equipo infantil que entrenaste, me dijo Coulton la segunda noche. Estábamos comiendo comida china del Lucky Dragon, con los envases esparcidos sobre mi pequeña mesa como un banquete improvisado. Mamá me llevó una vez por Omaha cuando tenía 13 años. Pasamos por el parque Elmwood y vimos un equipo practicando. Ella empezó a llorar tan fuerte que tuvo que detener el coche. Nunca me dijo por qué. Ahora lo sé, estaba viendo cómo entrenabas a niños que no eran yo. Los 60 millones eran reales. Más reales de lo que podía asimilar. Las cuentas habían crecido hasta 73 millones después de 15 años de intereses compuestos e inversiones inteligentes. Francine las había administrado con cuidado, como si cultivara un jardín que algún día devolvería a su legítimo dueño. La documentación era impecable, cada transacción registrada, cada impuesto pagado. Incluso había mantenido un cuaderno aparte explicando sus estrategias de inversión, como si se preparara para devolverlo todo con una contabilidad completa. ¿Qué quieres hacer con todo esto?, me preguntó Coulton la tercera mañana, después de pasar la noche hablando hasta las 3 sobre sus años universitarios, su trabajo diseñando sistemas de transporte sostenible en Seattle y su novia Piper, maestra de 4º grado, que lo hacía reír todos los días. Es nuestro, le dije. Tuyo y mío. Pero primero, haremos algo que haría que tu madre entendiera. Escuchamos su mensaje, aunque no podamos perdonar el método. Esa misma semana fundamos la Fundación Familiar Kemper. La mitad del dinero se destinó a crear una organización sin fines de lucro que ofreciera asesoramiento gratuito a familias en proceso de divorcio, enfocada especialmente en mantener unidos a los padres con sus hijos. La llamamos Bridge the Gap, porque eso era lo que intentábamos hacer, construir puentes donde Francine los había quemado. No solo por nosotros, sino por miles de familias fracturadas bajo el peso del enojo y la incomprensión. Con la otra mitad compré 3 de mis antiguos camiones a la empresa que los había adquirido cuando Francine vendió el negocio. Fundé Kemper y Son Logistics. Pequeña, manejable, nada parecido al imperio que alguna vez levanté. Coulton rió cuando le mostré los documentos de constitución. No sé nada de transporte, papá, dijo, pero sonreía. ¿Sabes cómo mover las cosas de un lugar a otro de forma eficiente?, le respondí. Eso es, en esencia, la logística. Además, alguien tiene que asegurarse de que esté en casa a las 6 para cenar. La semana pasada,
Coulton me llamó con una noticia que me hizo sentarme de golpe en mi sofá de segunda mano. Piper estaba embarazada. El bebé nacería en mayo. Un niño. Hemos estado hablando de nombres, dijo, con voz cautelosa. ¿Qué te parecería Roland Coulton Kemper? No pude hablar durante un minuto entero. Cuando finalmente salieron las palabras, vinieron acompañadas de lágrimas que no había derramado en 15 años. Solo asegúrate de enseñarle el método del conejo que rodea el árbol para atarse los zapatos, alcancé a decir. Y Coulton, no esperes a que la vida te obligue a elegir lo que más importa. Elígelo tú, cada día, mientras aún tengas la posibilidad. Porque, si no lo haces, alguien más podría elegir por ti. Y aunque lo hagan por amor, aunque crean que están salvándote, pueden equivocarse. Pueden equivocarse de manera tan catastrófica que se necesiten 15 años y una confesión en el lecho de muerte para enmendarlo. La caja de zapatos ahora descansa en mi estantería, junto a aquella vieja fotografía de la feria estatal y otra nueva, tomada el mes pasado, Coulton y yo en un partido de los Omaha Storm Chasers, los dos con esos ridículos dedos de espuma, sonriendo como si acabáramos de descubrir todo lo que nos habíamos estado perdiendo. A veces miro estos fragmentos del antes y el después, y pienso en Francine, en la terrible aritmética del amor que la llevó a creer que restar podía sumar, que destruir podía salvar. Mi nombre es Roland Kemper. Perdí todo a manos de una mujer que me amó tanto que fue capaz de destruirnos a ambos. Lo recuperé en una caja de zapatos llena de arrepentimientos y aprendí que, a veces, las peores traiciones vienen envueltas en las mejores intenciones. Pero esto es lo que sé ahora. El perdón no consiste en decir que lo ocurrido estuvo bien. Consiste en negarte a dejar que el pasado mantenga tu futuro como rehén. Consiste en decidir construir puentes donde alguien más los quemó, incluso cuando tus manos todavía recuerdan el calor de las llamas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez perdiste algo que creías desaparecido para siempre y lo encontraste esperándote en el lugar más inesperado, dale me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz, que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se rompió. Y suscríbete a este canal, porque cada semana comparto historias que nos recuerdan que los momentos más poderosos de la vida suelen llegar disfrazados de martes ordinarios, dentro de cajas de zapatos entregadas por extraños, que terminan siendo la familia que creíamos haber perdido para siempre.